Bueno, ya entrando en el ejercicio, nuestra propuesta busca atender a la población del pueblo indígena Nucac. Este pueblo se encuentra ubicado entre el río Guaviare y el río Inírida y tiene unas características muy relevantes. Es un pueblo nómada o seminómada que además entró en contacto con el hombre blanco, con el colono hasta hace unas décadas. Colonos como nos conocen también los no indígenas, los pueblos amazónicos. Otra de las características importantes a tener en cuenta previo a la actividad es el lenguaje, toda vez que el pueblo Nucat aún mantiene su lengua. Su lengua es la lengua Nucat, que pertenece a la familia lingüística Macupo y Nave. Sí hablan palabras en español, pero esto va a variar dependiendo del rol de la persona dentro de su comunidad. Otra característica importante de este grupo es que están organizados como por grupos locales, grupos domésticos, grupos locales y grupos regionales. Entonces el grupo doméstico es como el inmediato que está alrededor de la comida, del fuego. mm, y ya los grupos locales pues, ya, están compuestos por uno o más grupos domésticos y ya tienen como unos roles más colaborativos a nivel de comunidad con respecto a la casa, con respecto a las dinámicas económicas. Y como ellos se están moviendo todo el tiempo en su extenso territorio, también tienen unas formas muy específicas de relacionarse con su cuerpo como territorio y con su territorio y con la selva como territorio por donde ellos habitan. Eso implica que tienen unas formas de relacionarse más ligeras, la ropa, el cuerpo, los lugares que habitan, sus tipos de vivienda. Y también ha implicado que, a diferencia de otros pueblos amazónicos, el acceso a la educación, a la etnoeducación, a las propuestas de etnoeducación, pues hayan sido distintas. A diferencia como de los pueblos sicuani, que no sé, incluso por procesos de evangelización han tenido acceso a tener unas escuelas dentro de sus resguardos, los Nucat no tienen ese proceso de escolarización, a menos que durante ese trasegar se hayan sumado algunas escuelas de otros pueblos. Pero propiamente escuelas NOCAC, pues no funciona así la estructura debido a su ejercicio nómada. Bueno, ya conociendo la generalidad de la comunidad que queremos abordar, desde nuestro equipo de trabajo pensamos como cuáles eran las temáticas que nos gustarían abordar en este ejercicio pedagógico y encontramos como un eje central en el reconocimiento de los derechos humanos. Y aparece sobre la mesa entonces esta disyuntiva de entender que la comunidad indígena es soberana en su resguardo, en su territorio, que se rige por sus propias leyes, por sus propias normas, pero también pensamos e identificamos cómo esto ha sido una excusa del Estado para permitir que se les violenten muchos de sus derechos durante tantos años. Ese ha sido su relacionamiento con el hombre blanco, eh, vivir todas las oleadas de violencia de la bonanza del caucho, de la bonanza de la hoja de coca, de la bonanza de la ganadería extensiva, actualmente pues de la tala de árboles y de todas las violencias, de todos los tipos de violencias que surgen alrededor de esas actividades cuando se dan también de manera ilícita, ¿no? Entonces, pensábamos, consideramos en que abordar el tema de derechos humanos con la comunidad indígena es importante, encontrando también como un punto medio en donde ellos puedan reconocer primero por qué el hombre blanco le ha faltado, le ha vulnerado esos derechos, reconocer por qué se les ha vulnerado sus derechos o por qué actualmente se les sigue vulnerando sus derechos. Y entonces aparece también el tema de la discriminación, de la palabra discriminación. Mm, Dependiendo de que tanto ellos bajen al casco urbano, se pueden ver expuestos a algunas situaciones, como que no los dejen entrar a un espacio público por el simple hecho de ser indígenas. Mm, en el casco urbano de San José del Guaviare son tratados como habitantes de calle y hay unas políticas públicas que están también orientadas hacia ese trato.
Entonces, pues pensamos que es valioso pensar como cuál es ese punto medio en donde ellos reconocen cuáles son las normas del hombre blanco, del hombre colono, y cómo desde ahí ellos también pueden exigir unos mínimos de relacionamiento. Entonces este fue como el tema central que encontramos como necesario abordar y, y bueno, sobre esto es que vamos a pensar nuestro ejercicio. La propuesta didáctica que hemos diseñado con nuestros compañeros y nuestra compañera para la comunidad NUCAC, principalmente del Guaviare, está pensada para trabajar con adulto mayor, con adultos, eh, con una población de un rango de edad entre 18 a 40, 50 años, educación para adultos, en donde es clave y súper importante para la comunidad tener ayudas visuales. Esta comunidad aprende desde el ver, el observar y el experimentar, porque es una educación más de la práctica, de la experiencia. Para esta propuesta se han tenido unos elementos también importantes. Primero, eh, nos va a acompañar o es necesario que nos acompañe una persona que va a hacer las funciones de traductor, y traductor no solamente explicándole con la lengua, el lenguaje de ellos, sino explicándole también ese ejercicio de traducir los conceptos, de dar ejemplos, de explicar desde otras formas, porque a veces, a pesar de que nosotros usemos o podamos usar el lenguaje más sencillo, eh, como no estamos totalmente inmersos en su diario vivir, pues no podemos o no tenemos esas herramientas de explicar de otras formas que sí puede tener el traductor, porque está, es de allí, es de la comunidad y esos son los factores importantes de la comunidad. No es imponerle culturalmente nuestra forma de vivir, sino es respetar sus formas y principalmente su forma seminómada, como es el caso de los Nucac. Es respetar su cultura, sus tradiciones y sus formas de aprendizaje, pero también es brindarles herramientas porque ya han hecho un contacto con esta forma que hemos construido desde una forma occidental, pero ya estamos acá y ellos ya decidieron salir de la selva, desde sus territorios amazónicos para interactuar con nosotros. Entonces, es ese, primero hay que partir del respeto de las dos culturas y ver qué herramientas les podemos brindar para que ellos puedan comprender y habitar de otras, desde sus formas, habitar estos territorios que son de ellos también. Para ello, entonces, primero el traductor. Segundo, vamos a usar estas tarjetas con palabras claves. En este caso escribí, se ve torcido, pero escribí discriminación. Toda la metodología la vamos a usar con palabras claves, sin definiciones complejas, lo más sencillo que se pueda, o con otra tarjeta escribir violencia. Adicional a eso, vamos a emplear también imágenes y todo lo gráfico y sonidos, si es posible. Teniendo en cuenta eso, iniciamos con una armonización. Esta armonización la hace el mayor. El mayor es la máxima autoridad para el resguardo indígena NUCAC, y es quien hace esta intervención para agradecerle, para solicitarle a los espíritus que nada nos haga daño, que se pueda aprender y que este entorno de aprendizaje sea más adecuado. Es súper importante también comprender esa espiritualidad eh, que se tiene y ese contacto que se tiene con el territorio para diseñar y diseñar las metodologías, pero también poder hacer ese intercambio de conocimiento y esa construcción de nuevos saberes.
Y con relación a eso, entonces el tema que vamos a abordar en esta didáctica es violencia, discriminación y los derechos. Teniendo en cuenta que los Nukak en su territorio, que es el Guaviare, son muy discriminados, pero ellos no son conscientes de esa discriminación. Entonces, iniciamos con armonización, después con la explicación de estos conceptos con las tarjetas y ayudas visuales, y después los invitamos a los participantes para que puedan dibujar, porque es una herramienta que les gusta mucho, les gusta dibujar y expresar sus conocimientos por medio de estas, desde lo gráfico. Entonces, la actividad central allí es que ellos puedan dibujar. ¿Dibujar qué? Teniendo en cuenta esos conceptos que hemos explicado de violencia, discriminación y derechos, puedan dibujar en qué momento y en qué situaciones han sido discriminados o han sido violentados. Y también que plasmen desde una forma gráfica cómo se han sentido con esta situación. Y después ya hacemos un cierre que lo va a explicar mi compañero Julián. Bien, continuando con nuestra propuesta pedagógica en el marco de la materia Pedagogías Críticas, pues hemos desarrollado el segmento final de la propuesta que vamos a desarrollar con la tribu Nukak, ¿sí? En donde pues ellos logran, eh, por medio de un círculo de la palabra, eh, abordar sus pensamientos, sus emociones, eh, su sentido por la naturaleza, por su identidad, eh, y logran visualizar y de forma espontánea decirnos cómo se sintieron con el ejercicio, ¿cierto? De este ejercicio que van marcado dentro de las violencias y discriminación a la cual ellos se ven sometidos por la sociedad occidental, ¿cierto? Es así como en este círculo de la palabra, con los Nukak, pensamos que se puede desarrollar la palabra a través de un tótem, un símbolo tan identitario de las tribus indígenas de nuestro país, en donde ellos se traspasan el tótem de uno en uno, dependiendo de quién quiera hablar y quién quiera dar su opinión y sus ideas frente a algo. Entonces, de esa manera haríamos este punto, eh, y pues siempre nosotros teniendo como esta mirada crítica que pues se nos dio desde la mirada de Paulo Freire o Giroux, en donde pues nosotros como profesores también somos actores y queremos pues deconstruir ese imaginario que pronto nosotros también tenemos de las tribus indígenas, y alimentarnos un poco de los saberes ancestrales mitológicos, cosmogónicos que ellos tienen, ¿cierto? Es así como con este círculo de la palabra abordaríamos algo muy interesante que es la comunicación asertiva sin ningún tipo de prejuicio, sino más bien eh, aceptada de lo que ellos nos dicen y de mucho aprendizaje, ¿cierto? Eh, es de mencionar también que al final se harían unas reflexiones en cuanto a los derechos a los que ellos tienen acceso, ¿cierto? Sus derechos a la libre determinación, su derecho a la libre identidad, el derecho a la libre expresión, el derecho a no estar siendo restringidos por una cultura o por ser simplemente una cultura distinta a la occidental, ¿cierto? Eh, y más bien generar esos procesos en donde la inclusión y la equidad de pensamiento pues puedan brindarnos a nosotros nuevas herramientas y a ellos también la posibilidad de ser aceptados sin sesgos como se ve de pronto en algunas zonas de Colombia, ¿sí? Entonces, pues para nosotros sí fue la verdad muy interesante generar pues esta sesión de clases, esta propuesta pedagógica, entendiendo
que pues nosotros estamos es en una urbe, ¿no? Estamos de alguna forma involucrados en un espacio muy distinto al de ellos, pero que a través de esas miradas críticas y de ese reconocimiento a las y a los demás, pues podemos generar eh, nuevos lazos y podemos desarrollar unas pedagogías que precisamente le permitan a los demás y a nosotros construirnos como una nueva sociedad, ¿no? Que no se limite o clasifique solamente desde el ámbito occidental. Bueno, ya a modo como de conclusión, nos gustaría retomar algunos conceptos de la clase. Yo creería que dos particularmente. Uno tiene que ver con el tema de la interculturalidad, del impacto que representaría en esta dinámica hipotética de nosotros como docentes blancos, no indígenas, interviniendo en la comunidad, socializándoles normas y leyes que son ajenas a las suyas propias. mm, pero también entendiendo y reconociendo que compartimos un lugar en que habitamos y que hay puntos en donde necesitamos llegar a acuerdos comunes. Y para eso existen también ya unas reglas y existen unas rutas donde ellos necesitan conocerlas y saber cómo pueden participar de ellas. Entonces, si bien pues este ejercicio de interculturalidad se daría en el marco pues, de personas blancas relacionándose con personas de una cultura completamente ajena a la suya propia. También vale la pena rescatar la mirada de Paulo Freire cuando reconoce que desde las pedagogías críticas se apuesta a que el individuo sea un agente de transformación para su sociedad, sobre todo cuando se enfrenta ante esas situaciones de opresión y de desigualdad. Entonces consideramos que es valioso reconocer que también dentro de las propias culturas, pues no ha sido siempre la misma cultura, también como pueblos se han venido modificando, cambiando y sus reglas internas están también constantemente sujetas a modificaciones atendiendo a las necesidades que van teniendo actualmente. Entonces, en estos espacios de reflexión son valiosos para que ellos internamente también tengan sus propias discusiones e identifiquen esas rutas de acción en donde pueden relacionarse con el hombre blanco y exigirles también a un Estado que les asegure ese mínimo de derechos que va más allá de reconocer solamente su resguardo y su soberanía.